En 1943, Mitsubishi Zero atraviesan el cielo del Pacífico con la arrogancia de quien ha dominado durante 2 años. Sus pilotos esperan lo de siempre, que los cazas americanos giren y huyan. Pero algo cambia. Esta vez, los estadounidenses ascienden decididos hacia ellos. Comienza el enfrentamiento. Los Zero abren fuego primero. Trazadoras golpean los fuselajes, pero las balas de sus cañones de 20 milímetros, hasta ahora letales, parecen rebotar contra las alas blindadas del enemigo, algo inaudito hasta ese día. El blindaje pesado debería hacer lentos a esos cazas. Los pilotos japoneses, confiados, esperan superarlos fácilmente en maniobra. Pero nuevamente, están equivocados. Estos aviones se lanzan hacia arriba en un ascenso casi vertical, impulsados por motores de 2000 caballos de fuerza, ganando altitud a una velocidad imposible para los ligeros Zero. Los estadounidenses contraatacan. Cada caza dispara 6 ametralladoras calibre .50, desatando una lluvia mortal que desgarra las formaciones japonesas con aterradora precisión. El Grumman F-6F Hellcat ha llegado al Pacífico, y por primera vez, la balanza se equilibra en el aire. A principios de los años 40, mientras los bombarderos nazis destrozaban Londres y aviones japoneses devastaban ciudades chinas, los comandantes estadounidenses vivían aterrorizados ante la posibilidad de que esos mismos depredadores alcanzaran las costas de Estados Unidos. El mejor caza naval que tenían entonces era el Brewster F-2 a Buffalo, capaz de alcanzar 515 km por hora y armado con ametralladoras de 12.7 milímetros. Aunque podía pelear, era evidente que en un choque directo no tendría oportunidad contra los cazas del eje. Ese día de enfrentarse a ellos llegaría muy pronto. La mañana del 7 de diciembre de 1941, cientos de aviones japoneses cayeron sobre la base naval de Pearl Harbor. Bahías de bombas abiertas, explosiones desgarraron buques y aeródromos indiscriminadamente. En menos de 2 horas, acorazados ardían en llamas, la flota aérea americana quedó reducida a escombros y más de 2000 vidas se perdieron. Por primera vez, Estados Unidos sintió la furia total del poder aéreo japonés. Y en el centro de aquella destrucción estaba el Mitsubishi A-6M0, el más avanzado y temido caza japonés. En sus primeros años, el Zero acumuló una tasa de victorias de 12-1, coronándose como el rey indiscutible del Pacífico. No solo vencía a los cazas americanos, los humillaba. Algunos creían que ni siquiera la Luftwaffe de Hitler poseía algo comparable. Sin embargo, América no tenía más remedio que enfrentar a estos pilotos japoneses con los recursos disponibles y esperar un milagro. Horas después de Pearl Harbor, los Zeros atacaron Filipinas, demostrando que podían alcanzar cualquier posición americana en la región gracias a su rango de combate superior a 800 kilómetros. Incluso los mejores aviones americanos quedaron indefensos. Las formaciones de P-40 Warhawk y los B-17 fueron barridas sin dificultad. Muchos pilotos estadounidenses nunca vieron venir a los Zero, y cuando lo hicieron ya era demasiado tarde. Los cielos eran propiedad de Japón. Para mayo de 1942, Filipinas había caído en manos japonesas, infligiendo una humillante derrota temprana a los Estados Unidos. Tiempo después, un oficial japonés reconocería que fueron precisamente los Zeros la clave del éxito en aquella campaña, comparándolos con los pistones que impulsan una locomotora imparable. Para los comandantes estadounidenses, era obvio que sus aviones actuales no eran suficientes. Necesitaban urgentemente un nuevo defensor aéreo. Afortunadamente, antes incluso de comenzar la guerra, la Marina ya planeaba un nuevo caza revolucionario. Un avión capaz de superar los 640 km por hora, armado con potencia devastadora y resistente para largos combates sobre océanos. La Marina recurrió a la empresa Chance Boat, que apostó por el motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp de 2000 caballos de fuerza, creando el prototipo XF-4U-1 Corsair, el primer avión naval estadounidense en superar los 640 km por hora.
Aunque el Corsair rompía récords de velocidad y potencia, tenía un grave defecto. Era imposible aterrizarlo en un portaaviones. Su largo morro cegaba a los pilotos en la aproximación. Su tren de aterrizaje era inestable y sus alas generaban peligrosas pérdidas de control durante el aterrizaje. Por tanto, mientras los ingenieros trabajaban día y noche para perfeccionar el Corsair, los pilotos americanos tuvieron que resistir con lo que tenían a mano. La responsabilidad de frenar a los japoneses cayó sobre el Grumman F-4F Wildcat, un caza que, aunque decente, nunca podría superar al cero. Mientras los pilotos estadounidenses resistían con el limitado Grumman F-4F Wildcat, sabían perfectamente que solo estaban comprando tiempo. La realidad era dura. Enfrentaban al ágil Mitsubishi Zero, un enemigo superior en velocidad, maniobra y potencia de fuego. El teniente comandante John Touch pasaba noches enteras consumido por la frustración y la impotencia, ideando estrategias en una mesa improvisada. Colocaba fósforos que simulaban escuadrones en el cielo, recreando combates aéreos para descubrir alguna táctica que les permitiese sobrevivir. Finalmente, en medio de una madrugada, la inspiración llegó como una revelación. Una maniobra capaz de compensar la inferioridad técnica del Wildcat, dándoles al menos la oportunidad de defenderse ante los ataques fulminantes del Zero. Pronto tendría la oportunidad real de ponerla a prueba. La esperada ocasión llegó en junio de 1942, en pleno fragor de la decisiva batalla de Midway. El cielo se había convertido en un escenario de feroces encuentros, y los aviones rugían entre las nubes en combates mortales. Touch dirigía una formación de 4 Wildcats cuando un Zero japonés apareció por detrás, situándose en la cola de su compañero con la intención clara de derribarlo. En lugar de romper la formación y perder la cohesión, Touch ordenó ejecutar inmediatamente su nueva maniobra, bautizada más tarde como la trama de Touch. Los Wildcats comenzaron a cruzarse entre sí con absoluta precisión, confundiendo al piloto japonés, que fue atraído al corazón de una trampa mortal. Justo cuando el Zero preparaba su ataque final, Touch emergió desde un ángulo imprevisto, descargando una ráfaga que destrozó al avión japonés en pleno vuelo. La eficacia demoledora de esta táctica sorprendió profundamente a los experimentados pilotos japoneses. Veteranos como el legendario Saburo Sakai describieron posteriormente cómo aquella maniobra desbarató sus escuadrones. Por primera vez, los Wildcats dejaban de ser víctimas fáciles para convertirse en depredadores astutos. La trama de Touch no tardó en implementarse como estándar de combate en toda la Marina, otorgando a los pilotos americanos una oportunidad real de sobrevivir mientras esperaban el avión que cambiaría definitivamente las reglas del juego aéreo en el Pacífico. Aunque era solo un alivio temporal, esa maniobra representaba la capacidad de adaptación americana frente a la superioridad técnica japonesa. Finalmente, para finales de 1942, llegó el esperado momento. El Corsair, aquel caza que la Marina había diseñado cuidadosamente desde antes de entrar en la guerra, se declaró listo para combate. Pero la victoria definitiva todavía tendría que esperar. A pesar de su velocidad deslumbrante y potencia destructora, el Corsair sufría un grave defecto. Su diseño hacía casi imposible aterrizarlo con seguridad en la cubierta de un portaaviones. El largo morro del avión dificultaba enormemente la visibilidad en el aterrizaje, mientras su tren de aterrizaje y sus alas provocaban aterradoras pérdidas de control. Ante estos inconvenientes, el Corsair quedó restringido temporalmente a operaciones terrestres, mientras los ingenieros continuaban trabajando día y noche para corregir sus defectos. Pero incluso operando desde tierra firme, el avión demostró rápidamente su valía. Una vez desplegado en combate, el Corsair sembró un terror absoluto entre las filas japonesas. Armado con 6 devastadoras ametralladoras calibre .50, capaces de disparar 400 balas por minuto cada una, podía despedazar a cualquier caza enemigo en cuestión de segundos. Además, cargado con hasta 8 cohetes de alta velocidad, era capaz de reducir rápidamente posiciones enemigas en tierra. Por primera vez desde el inicio de la guerra,
el Zero había encontrado un rival que podía desafiarlo abiertamente y superarlo con facilidad. A pesar de ello, la Marina sabía que para ganar esta guerra necesitaba algo más que potencia bruta. Necesitaban un avión versátil, confiable y fácil de manejar en las condiciones más extremas. Una vez más, la empresa Grumman fue convocada para encontrar esa solución. Grumman, consciente de que los pilotos necesitaban algo más que solo velocidad y potencia, decidió rediseñar por completo el Wildcat, usando el mismo motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp del Corsair. Pilotos veteranos del Pacífico fueron invitados a las fábricas, aportando su experiencia directa del combate aéreo para crear un avión indestructible y fácil de reparar bajo fuego enemigo. Los pilotos demandaron un tren de aterrizaje robusto, capaz de soportar las violentas tomas en portaaviones, un cockpit alto que facilitara una clara visibilidad frontal durante intensos combates, y una estructura tan sencilla que cualquier mecánico pudiera repararla en pocos minutos tras una batalla. El resultado fue un avión excepcional, que marcaría una época y cuyo nombre resonaría en la historia: el Grumman F-6F Hellcat. El nuevo Hellcat combinaba las mejores cualidades posibles: más resistente que el Zero, más maniobrable y fácil de pilotar que el Corsair, y tan compacto que sus alas plegables permitían almacenarlo sin esfuerzo en la estrecha cubierta de cualquier portaaviones. Sus controles intuitivos eran tan fáciles de manejar que Grumman aseguraba orgullosamente que cualquier joven piloto con apenas 200 horas de vuelo podría pilotarlo con éxito. Cuando el Hellcat realizó sus primeros vuelos de prueba, todos supieron inmediatamente que este avión sería decisivo para voltear la balanza en el Pacífico. Por fin, Estados Unidos contaba con un caza naval capaz de enfrentar en igualdad de condiciones la supremacía aérea japonesa. El Hellcat se convirtió rápidamente en símbolo del poder aéreo americano y en la esperanza viva para miles de pilotos. El 1 de septiembre de 1943, el día finalmente llegó. Desde la cubierta del USS Independence, dos pilotos de la Marina, el teniente Dick Loesch y el alférez A.W. Nyquist, despegaron a bordo de los flamantes Hellcat rumbo a su primera misión real de combate. Su objetivo era un avión japonés Kawanishi H-8K, Emily, un enorme hidroavión de patrulla enemigo. En cuanto los Hellcat abandonaron la cubierta, rugiendo con el poder de sus motores Double Wasp, quedó claro que la supremacía aérea japonesa estaba a punto de terminar. Ambos cazas avanzaron como depredadores implacables sobre el avión enemigo, cerrando rápidamente la distancia con absoluta precisión. Las balas trazadoras iluminaron el cielo, mientras las ametralladoras del Hellcat descargaban ráfagas devastadoras contra el hidroavión. En cuestión de segundos, el avión japonés explotó en llamas, confirmando oficialmente la primera victoria aérea del F-6F Hellcat y anunciando una nueva era de dominio estadounidense sobre los cielos del Pacífico. 2 meses después, en noviembre de 1943, los Hellcats volvieron a entrar en acción sobre las Islas Gilbert, en la feroz ofensiva estadounidense contra la isla de Tarawa. Los pilotos japoneses que se enfrentaban a ellos no eran principiantes, eran veteranos curtidos a bordo de los temibles Mitsubishi Zero, acostumbrados a dominar cada encuentro aéreo con facilidad absoluta. Pero esta vez, algo había cambiado radicalmente. Las ametralladoras japonesas tipo 97, que antes habían destrozado los aviones americanos como si fueran juguetes, ahora apenas lograban arañar el blindaje reforzado del Hellcat. Incluso los pilotos estadounidenses menos experimentados parecían guerreros veteranos, maniobrando con destreza y demoliendo las formaciones japonesas con una facilidad casi incomprensible. Al terminar el combate, el balance era demoledor: 30 Zeros derribados contra solo un Hellcat perdido. Desde ese momento, el F-6F Hellcat se convirtió rápidamente en la columna vertebral del poder aéreo naval estadounidense. A medida que las fuerzas norteamericanas avanzaban implacablemente por el Pacífico, conquistando isla tras isla, el Hellcat estaba allí siempre, protegiendo cada flota y asegurando cada victoria aérea. Pero su fama no tardó en cruzar el océano. Pronto, más de 1.200 Hellcats
fueron enviados a Gran Bretaña, donde pilotos de la Royal Navy los llevaron a combatir sobre Noruega y el Mediterráneo. Allí se enfrentaron a lo mejor de la Luftwaffe, veteranos curtidos en el Blitz y en el implacable frente oriental. Bajo un fuego antiaéreo que habría destruido cualquier otro avión, los Hellcats volvían una y otra vez dañados, atravesados por decenas de impactos, pero milagrosamente intactos, dejando asombrados incluso a los pilotos más experimentados. Uno de aquellos pilotos británicos describiría con admiración y sorpresa cómo regresó de una misión con el Hellcat completamente perforado. Tenía más agujeros que fuselaje, podía sentir más viento atravesando el avión que a su alrededor. Esta resistencia extraordinaria se convirtió en un símbolo de la robustez americana. Pero en el Pacífico, la guerra aérea estaba lejos de terminar. Los japoneses, desesperados ante la superioridad del Hellcat, comenzaron a lanzar ataques nocturnos con bombarderos torpederos para evitar la confrontación directa. La respuesta estadounidense fue rápida: formar equipos cazadores nocturnos conocidos como Bat Team, compuestos por 2 Hellcats escoltando a un avión TBF Avenger equipado con radar. Y fue precisamente el legendario Edward Butch O'Hare quien se ofreció para dirigir la primera de estas peligrosas misiones. En la oscura noche del 26 de noviembre de 1943, O'Hare despegó desde la cubierta del USS Enterprise a bordo de su Hellcat, escoltado por otro piloto y un Avenger equipado con radar. Navegando casi a ciegas sobre un océano negro, el grupo buscaba desesperadamente a los bombarderos japoneses. Tras minutos de tensión absoluta, el radar finalmente detectó actividad enemiga cercana. Antes de atacar, O'Hare solicitó por radio que se confirmara visualmente al enemigo. Pero algo salió terriblemente mal. Mientras buscaban en vano delante suyo, un bombardero japonés apareció repentinamente detrás de O'Hare, desatando un caótico intercambio de fuego. En medio de aquel caos, las luces del Hellcat de O'Hare se apagaron abruptamente, y el avión desapareció sin dejar rastro en la oscuridad del océano. La misión terminó trágicamente, con la pérdida de uno de los mejores pilotos estadounidenses. La búsqueda de O'Hare no arrojó resultados, dejando un amargo recordatorio de la vulnerabilidad incluso de los mejores guerreros. Con esta pérdida, parecía tambalearse la certeza de que el Hellcat llevaría a los Estados Unidos hacia una victoria absoluta e indiscutible en el Pacífico. Pero los japoneses aún no estaban derrotados, y en un último intento desesperado por recuperar la superioridad aérea, desplegaron su propia respuesta al Hellcat, el nuevo y temible Kawanishi N-1K Shiden. Este avión, inicialmente diseñado como hidroavión, fue convertido en un caza terrestre que sorprendió inmediatamente a los estadounidenses con su resistencia al fuego y sus avanzados flaps automáticos, capaces de otorgar una maniobrabilidad letal en combate cerrado. El Shiden parecía invulnerable. Los pilotos americanos observaban con frustración cómo las balas calibre 50 rebotaban en sus blindajes reforzados, mientras estos cazas japoneses continuaban atacando sin flaquear. Peor aún, una unidad élite, la legendaria 343ª Kokutai, bajo el mando del famoso Minoru Genda, se apropió del Shiden-Kai, una versión todavía más avanzada del avión, y comenzó a cazar Hellcats sin piedad. En una batalla épica, los Shiden-Kai se lanzaron directamente contra más de 300 aviones estadounidenses, penetrando en las formaciones de Hellcats, Corsairs y Avengers, derribando múltiples aeronaves sin sufrir apenas pérdidas. El dominio tecnológico americano por primera vez parecía cuestionado, haciendo temer a muchos pilotos que la ventaja ganada con tanto esfuerzo estuviera escapándose lentamente de sus manos. Pero detrás de estos aparentes triunfos japoneses, la realidad era mucho más sombría. Japón apenas podía mantener operativos sus nuevos y sofisticados cazas N-1K Shiden. Su avanzado motor Omare, complejo y difícil de fabricar, sufría constantes fallos debido a la precaria industria japonesa, golpeada por los continuos bombardeos aliados. De los apenas 1.500 cazas fabricados, muchos jamás llegaron al frente, destruidos por ataques estadounidenses antes siquiera de despegar.
Mientras tanto, en Estados Unidos, las fábricas trabajaban día y noche produciendo miles de Hellcats, inundando los portaaviones del Pacífico con nuevas aeronaves listas para combatir. La máquina industrial americana era imparable, marcando una brecha insalvable entre ambas fuerzas aéreas. El N-1K, a pesar de su valentía y eficacia en combates cercanos, mostró rápidamente sus limitaciones a gran altitud, siendo incapaz de interceptar eficientemente a los bombarderos B-29 Superfortress. Con la industria japonesa desmoronándose rápidamente, llegó el verano de 1944. Desesperados, los japoneses desplegaron una vez más a sus envejecidos Zero, ahora claramente superados, en la trascendental batalla del Mar de Filipinas. Más de 20 portaaviones lanzaron al aire más de 1.300 aviones americanos, muchos de ellos Hellcats equipados con tecnología avanzada de radar. Durante esta decisiva batalla, emergió la figura del teniente Alexander Brathew, piloto del Hellcat, cuya misión parecía destinada al fracaso desde el principio. Poco después de despegar, su avión sufrió una falla crítica en el sobrealimentador, reduciendo considerablemente su velocidad y maniobrabilidad. Sin embargo, Brathew no retrocedió. Con determinación absoluta, se lanzó al combate completamente solo contra una numerosa formación de bombarderos enemigos. En apenas 8 minutos, Brathew derribó 6 aviones japoneses, realizando ataques relámpago de apenas segundos por objetivo. Su actuación heroica simbolizó perfectamente la supremacía del Hellcat sobre los debilitados Zeros japoneses. Cuando concluyó la batalla, Japón había perdido más de 500 aeronaves, el 90% de su fuerza aérea embarcada, mientras las bajas estadounidenses fueron mínimas, con menos de 2 docenas de Hellcats derribados. Esta derrota marcó el fin definitivo del poder aéreo japonés en el Pacífico, privando a Japón de la capacidad para lanzar nuevas ofensivas aéreas masivas durante el resto de la guerra. La superioridad aérea americana, liderada por los formidables Hellcats, era ahora absoluta y aplastante. A finales de 1944, la flota aérea estadounidense tejía sobre el Pacífico una red impenetrable conocida como la Gran Manta Azul, compuesta principalmente por formaciones de Hellcats que neutralizaban cualquier intento japonés de contraataque. Pero Japón, negándose a aceptar su inevitable derrota, planeó una última ofensiva desesperada en las Filipinas. En octubre de ese año, se desencadenó la mayor batalla naval jamás vista, la Batalla del Golfo de Leyte. Japón comprometió en esta lucha todos sus recursos navales y aéreos restantes en un esfuerzo desesperado por frenar el imparable avance aliado. Pero esta vez, la superioridad numérica y tecnológica estadounidense era arrolladora. Estados Unidos había entrenado más de 17.000 pilotos desde el inicio de la guerra, mientras que Japón apenas alcanzó los 5.000, la mayoría sin experiencia real de combate. Ante esta desesperación, Japón recurrió a una solución dramática: los ataques kamikaze. Aviones japoneses cargados de explosivos se lanzaron en misiones suicidas directamente contra los portaaviones estadounidenses, intentando destruir sus cubiertas antes de que los Hellcats pudiesen despegar. Los primeros ataques resultaron devastadores. Los portaaviones de escolta USS Santi y USS Suwannee sufrieron graves daños cuando los kamikazes se estrellaron contra sus cubiertas, causando incendios y explosiones en cadena que paralizaron temporalmente sus operaciones aéreas. Sin embargo, el USS St. Lo sufrió la peor suerte. Un kamikaze atravesó su cubierta, provocando explosiones internas masivas que consumieron rápidamente todo el buque, enviándolo al fondo del océano con gran parte de su tripulación y aeronaves. Pero ni siquiera estos ataques suicidas lograron detener la determinación de los pilotos de los Hellcats. Aún bajo el intenso fuego enemigo, los cazas despegaron de cubiertas dañadas, ascendiendo valientemente al combate. Una vez en el aire, despedazaron sistemáticamente las formaciones kamikaze antes de que pudieran causar más daño a la flota aliada. Esta respuesta rápida y feroz frenó en seco los ataques suicidas japoneses, asegurando una victoria decisiva para la Armada estadounidense en Leyte, la última gran batalla naval de la Segunda Guerra Mundial. La efectividad del Hellcat había vuelto a demostrarse con absoluta contundencia,
confirmando su papel central en el desenlace victorioso del conflicto. Pero la guerra no había terminado. En los últimos meses del conflicto, en 1945, el Hellcat seguía cumpliendo misiones fundamentales para asegurar la victoria definitiva. Durante una misión crítica para neutralizar aeródromos enemigos utilizados como bases para ataques kamikaze, el piloto Don McPherson comandó una audaz incursión contra una remota isla enemiga. Luego de destruir exitosamente la pista de aterrizaje y dispersar las defensas enemigas con cohetes, observó cómo un grupo de bombarderos enemigos emergía súbitamente sobre el horizonte, volando al ras del mar, listos para atacar a su escuadrón. Sin tiempo para reaccionar, McPherson maniobró rápidamente su Hellcat, abriendo fuego inmediatamente contra el líder enemigo. Con precisión mortífera, McPherson derribó al primer bombardero en segundos. Pero mientras intentaba interceptar a los restantes, una voz en la radio lo alertó urgentemente. «Don, sal de ahí, están disparándote desde tierra». Inmediatamente después, baterías antiaéreas enemigas abrieron fuego sobre su posición. Ignorando el peligro, McPherson continuó atacando, derribando 2 bombarderos más, antes de tener que escapar velozmente del área. Aquel acto heroico marcaría una de las últimas misiones ofensivas protagonizadas por los Hellcats durante la guerra, ya que apenas semanas después, Japón finalmente anunciaba su rendición. El implacable Grumman F-6F Hellcat había cumplido su destino: asegurar la victoria estadounidense en la guerra más devastadora de la historia. Con la Segunda Guerra Mundial finalmente concluida en septiembre de 1945, el Grumman F-6F Hellcat se retiraba lentamente del protagonismo que había tenido durante los combates más decisivos del Pacífico. A lo largo de su extraordinaria carrera, el Hellcat se ganó merecidamente la reputación como uno de los cazas más letales y eficientes jamás construidos. Durante el conflicto, este avión logró una impresionante cifra. Más del 75% de todas las victorias aéreas obtenidas por la Armada estadounidense fueron acreditadas a pilotos de Hellcat. En total, más de 66.000 misiones de combate fueron realizadas por estos cazas, destruyendo miles de aeronaves enemigas con pérdidas increíblemente bajas. Apenas 270 Hellcats derribados en enfrentamientos directos con aviones enemigos. Esto lo consagró para siempre como el gran vencedor aéreo de la guerra en el Pacífico. Sin embargo, la llegada de la era de los aviones de reacción puso fin al protagonismo de los cazas de motor de pistón. El Hellcat comenzó a ser rápidamente desplazado a medida que nuevas tecnologías se abrían camino, y poco a poco dejó de aparecer en primera línea. Aún así, varios ejemplares encontraron nuevas misiones inesperadas durante los primeros años de la Guerra Fría. Durante la Guerra de Corea, algunos Hellcats fueron adaptados como drones controlados remotamente, utilizados en ataques suicidas contra objetivos altamente protegidos del enemigo. Estas aeronaves no tripuladas fueron pioneras en una estrategia que décadas después sería habitual, demostrando una versatilidad que pocos habrían imaginado cuando el Hellcat dominaba los cielos del Pacífico. Otras aeronaves Hellcat tuvieron un destino aún más peculiar. En las históricas pruebas nucleares de Bikini Atoll, varias de estas máquinas fueron lanzadas directamente hacia las nubes radiactivas que se formaban después de las explosiones atómicas. Equipadas con instrumentos de medición especializados y cámaras de control remoto, estos cazas modificados se adentraron valientemente en ambientes mortales para recolectar datos vitales que permitieran a Estados Unidos evaluar los efectos devastadores de las armas nucleares sobre aviones y materiales militares. En esas misiones, el Hellcat volvió a mostrar su robustez excepcional, resistiendo ambientes extremos y peligrosos que habrían destruido aviones menos preparados. En la actualidad, aunque han pasado décadas desde aquellos días de gloria y tragedia sobre el Océano Pacífico, todavía permanecen algunos ejemplares operativos del Grumman F-6F Hellcat, cuidadosamente preservados en museos y exposiciones aéreas, principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido. Estos ejemplares ya no están destinados a combatir. Ahora cumplen una misión más simbólica, pero igual de poderosa:
recordar a futuras generaciones el papel heroico que desempeñaron los pilotos y las máquinas que combatieron en los cielos del Pacífico. Para quienes los observan, estos aviones representan el valor, la determinación y el ingenio humano llevado al límite absoluto. Finalmente, queda claro que la historia del F-6F Hellcat no es solo la historia de un avión. Es la historia de hombres que enfrentaron desafíos extraordinarios, que superaron la desesperación inicial para imponerse a enemigos que parecían invencibles. Es la crónica de ingenieros y pilotos que trabajaron unidos, con disciplina implacable y valentía sin precedentes, creando una máquina capaz de cambiar el curso de la historia. El Hellcat no solo simboliza una victoria militar, sino también una victoria moral y psicológica. Demostró que ninguna adversidad es demasiado grande cuando existe la voluntad decidida de enfrentarla. Cuando hoy vemos las siluetas robustas y orgullosas de estos aviones, aún intactos tras más de 80 años, no observamos solamente objetos metálicos o simples reliquias del pasado. Vemos un testimonio vivo del triunfo de la resistencia humana frente a la adversidad más absoluta. Cada remache, cada pala de hélice, cada panel oxidado narra silenciosamente una historia épica de sacrificio, innovación y determinación. En última instancia, la leyenda del Grumman F-6F Hellcat perdurará porque encarna algo profundamente humano: la capacidad de enfrentar los miedos más profundos, adaptarse frente a desafíos imposibles y triunfar ante enemigos que alguna vez parecieron insuperables. Así concluye la historia del avión que dominó los cielos del Pacífico, asegurando la victoria para los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Un avión que nació en medio de la desesperación, se desarrolló en la urgencia más absoluta y se convirtió finalmente en la clave que cambió para siempre el destino del mundo. Hoy, al mirar hacia el cielo, podemos imaginar aquellos días en que el rugir de los Hellcats anunciaba esperanza para algunos, terror para otros, pero respeto absoluto para todos los que presenciaron su vuelo.